Vamos a hablar de derechos, derechos del Estado, derechos de los mineros, derechos de los productores rurales, derechos de los trabajadores rurales, derechos de la sociedad en general, derechos de los trabajadores mineros. Porque del conocimiento de los derechos surge la condición, la posibilidad de que puedan defenderse y que puedan coordinarse debidamente, conociendo los derechos y los deberes. Y en la buena coordinación de los derechos y los deberes surge la paz y el progreso. El derecho minero o de minería es la rama del derecho que regula la actividad minera. La actividad minera, como toda actividad humana, tiende a fines. En este caso, de prospección, de exploración y de explotación de yacimientos de sustancias minerales. De prospección, búsqueda de existencias más bien superficiales. Exploración, búsqueda subterránea, confirmación de existencia, valoración, calibración. Explotación, extracción, producción minera. De sustancias minerales, sustancias inertes que se dan en la naturaleza. Es un recurso natural no renovable. La actividad es extractiva. No se puede pedir que se preserve el recurso porque el fin de la actividad es justamente terminar con ese recurso, pero respetando el entorno, respetando el resto de los recursos naturales. Los yacimientos de sustancias minerales constituyen un bien corporal inmueble distinto, separado del resto del predio donde se encuentran encajonados. Y esto no es nuevo, no es un invento uruguayo ni del derecho contemporáneo. Surge ya en las leyes de partidas del gran Alfonso el Sabio. Los yacimientos de sustancias metálicas son un inmueble distinto y por su valor estratégico pertenecen al rey, o sea, al Estado. Y como el rey no los puede explotar por sí, más adelante, bajo el reinado de Felipe II, Juana organizó el sistema de las concesiones mineras. Entonces otorgaba derechos a los vasallos, a condición de que se trabajara y se pagara el 20% de los sacados de canon de producción. Y ahí se inventó el canon de producción, un quinto. Pues bien, el Estado sigue siendo dueño del yacimiento. Sin separarlos de mi real patrimonio, os concedo a mis vasallos. Y eso viene hasta nuestros días. El Estado sigue siendo el dueño del yacimiento, aunque le otorgue derechos de prospección, de exploración y de explotación a un sujeto de derecho particular. ¿Qué derechos tiene el particular? Con el derecho de explotación lo habilita a extraer el material del yacimiento que sigue siendo como conjunto del Estado. Pero el material, una vez extraído, una vez desgajado, una vez arrancado, tiene una realidad no solamente física, sino jurídica distinta. Ese material extraído es propiedad del minero y no del Estado. El Estado conserva el yacimiento. Esto es fundamental para comprender el resto de las situaciones. Por supuesto que en el derecho comparado, no en todo el mundo las soluciones son uniformes. Ahora bien, estas leyes españolas rigieron en nuestro país, en la colonia, y posteriormente, cuando se organizó nuestro Estado, la Constitución del 30, en el artículo 148, declaró en vigor y fuerza todas las leyes existentes hasta ese momento. Por lo tanto, desde el inicio de nuestro país, los yacimientos fueron siempre del Estado, con una excepción. Nunca fueron del Estado los yacimientos de sustancias destinados a la construcción. Eso pasa al Estado recién en 1982, mediante la disposición del Código de Minería actual, en una disposición claramente inconstitucional. El director de minería debe aplicar la ley, tiene el deber de aplicar esta ley parcialmente inconstitucional. Yo tengo el deber, como profesor, de decir que es inconstitucional en este aspecto. Los materiales de construcción constitucionalmente son del propietario. No así los metálicos, que siempre han sido propiedad del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? La minería tradicionalmente se desarrolló en lugares inhóspitos, lugares montañosos, lugares selváticos, lejos de las zonas cultivadas,
generalmente en lugares donde los terrenos no estaban deslindados y no están todavía deslindados, ni mucho menos cercados, donde no hay catastro total, por ejemplo en Perú, en parte de Chile, en Brasil, en Ecuador, hay muchas zonas no catastradas. Entonces la minería se desarrolla espontáneamente y la entrada a los predios particulares se hace sin ninguna dificultad, se hace naturalmente, sin perturbar mayormente derechos, principalmente en la primera etapa de recorrida por el campo. Pero cuando la minería se acerca a la zona cultivada, se hace necesario tomar precauciones. Y por eso nuestro Código de Minería del 82, el codificador, ha sido extremadamente cuidadoso en señalar los derechos y los deberes de los propietarios superficiales, de los mineros, del Estado. Pues, ¿qué ocurre? El yacimiento en nuestro sistema legal es del Estado, pero el predio que está situado encima del yacimiento es de los particulares. Y no se puede prospectar, explorar, trabajar el yacimiento si no es pasando por el predio superficial. Pero no se despoja al propietario del predio superficial. Se le imponen servidumbres, un derecho real que grava a su propiedad, por la cual debe dejar pasar, debe dejar ocupar, debe limitar su derecho sin perderlo y compartir el uso y goce, a cambio de una debida indemnización. No hay ninguna servidumbre gratuita en nuestro derecho, salvo la servidumbre de paso para escolares. Y otras previsiones que toma el Código. Si es zona cultivada, en principio está vedada la actividad minera, salvo que ello fuere indispensable, y así lo declare la autoridad minera, por tratarse de un material especialmente estratégico. Hay minerales tan estratégicos que está presente el Ministerio de Defensa Nacional, justamente porque está en juego la soberanía de la nación, con el buen uso de esos yacimientos estratégicos. Pero cuando es zona cultivada puede haber una oposición, en principio no se puede trabajar salvo autorización especial. Y lo mismo cuando hay cursos de agua superficiales o subterráneos a una distancia de 70 metros de la zona a trabajar. Hay un equilibrio de derechos hechos por el Código de Minería. El Código exige solamente en materia de títulos mineros la solicitud simultánea, que yo ahora propongo que tampoco sea simultánea, sino que sea progresiva. Cuando el Estado asume la condición de minero a través del ANCAP, de los yacimientos clase 1, ahí no hay títulos mineros, la servidumbre se va, por supuesto, a pedir recién en el momento en que ANCAP para clase 1 vaya a entrar al predio en cuestión. ANCAP puede trabajar clase 1, minerará, es decir, petróleo, carbón, etc., en todo el territorio nacional. El Estado tiene el monopolio de los hidrocarburos y del carbón en todo el territorio nacional. No por eso va a solicitar servidumbre por si acaso en todo el territorio. Tampoco la pide cuando se marca una zona para trabajar, sino que en el momento preciso que se vaya a entrar el predio, recién pide la servidumbre. Y por último, les digo algunos ejemplos del derecho comparado. En la mayoría de los países del mundo rige el sistema regalista por el cual el Estado es el dueño de los yacimientos y otorga derechos mineros a los particulares. Pero hay algunos estados, por ejemplo Canadá, que pertenece a la Comunidad Británica de Naciones, en la mayoría de las provincias rige el sistema de la accesión. El dueño del predio es el dueño del yacimiento. Entonces ahí no se produce conflictos, o sea, el conflicto es llegar a un buen entendimiento con el propietario. En general, el propietario autoriza la actividad minera, vende el predio, claro, 100 veces más de lo que vale, y a veces se encapricha y no quiere saber de nada. Y bueno, tiene derecho, porque los derechos individuales no tienen por qué ejercerse siempre de forma razonable. Cada cual tiene sus razones propias, sus caprichos, y hay que respetar ese modo cultural de ser, ese modo de sentir, de obrar y sentir de un pueblo. Es el derecho a su propia cultura, a su propio modo de ser,
de una persona o de una región o de un pueblo. En Inglaterra tampoco. En Inglaterra los yacimientos son del propietario superficial, pero en la práctica inglesa actual, si uno va a los libros no lo dice, la mayoría de los yacimientos está trabajado por compañías mineras que lograron un permiso del propietario o lograron un fraccionamiento y la compra del yacimiento. Lo mismo pasa en la India. En China tampoco se plantea el conflicto, porque como China es el dueño de los yacimientos, pero el Estado chino también es el dueño de todas las tierras, entonces, bueno, tampoco hay ninguna posibilidad. En definitiva, para la paz y el progreso es importante que haya un conocimiento de los derechos, una armonización de los derechos. Pero como hay problemas de vecindad y la ley no soluciona los problemas de vecindad, ustedes tienen problemas con el vecino, no hay vuelta que dar, se soluciona con el buen trato. Y el buen trato es lo que llevó, por ejemplo, a Inglaterra a solucionar el siguiente problema. Cuando estaba hace unos años de ministro Tony Blair, estaba el problema de la vaca loca. Y según la ley inglesa, había que matar a todas las vacas de determinada región. Entonces, bueno, llega a una región y tienen que matar a 1.500 cabezas. Entre ellos había un ternerito que era criado, era guacho, criado por uno de los chiquilines, un municipio inglés, y bueno, la ley determinaba que había que matar a los guachos. Entonces pusieron una gran olla, en un gran pozo, y tiraron. Los ingleses tiraron a todos, cayeron todos. Pero al rato emergió el ternerito, se salvó. Y los ingleses dijeron, ¿qué hacemos? Insistimos en cumplir la ley. Llamaron a Tony Blair, y Tony Blair contestó, vale más la vida, déjenlo vivir.